Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecimos al Señor nuestro Dios y damos gracias por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de estar juntos, comunicados a través de este medio. Dios es bueno, Dios es soberano, en Él no hay casualidad. Si tú estás en sintonía con nosotros o comunicado con nosotros, es porque Dios tiene un propósito de edificar tu vida. Oramos por tu vida para que Dios te sane, te limpie, te levante, te anime, y de acuerdo a su generosidad Él te bendiga, y de acuerdo a tu necesidad también. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a la palabra. Nos resta un tiempo precioso, quisiéramos aprovecharlo. Segunda de Timoteo, ¿lo tienen? Capítulo 1, comenzamos con el versículo 13 en adelante hasta el 18. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes muy bien, que hay un testimonio de siervos que obraron bien y siervos que obraron mal en este contexto en cuanto a la administración de la palabra del Señor. La semana pasada comencé a exponer esta serie de mensajes. La vez pasada nos concentramos en el capítulo 2, vamos a leerlo, capítulo 2, el capítulo que sigue, capítulo 2, ¿lo tienen ahí? Segunda Timoteo, capítulo 2, dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy bien, la vez pasada nos concentramos en hablar de trazar bien la palabra de verdad. Hoy vamos a concentrarnos en retener la sana palabra. Ambas cosas están muy relacionadas. Ambas cosas o ambos consejos nos hablan de nuestra responsabilidad en la administración de la palabra de Dios. Nosotros, los que predicamos la palabra y los que son profetas, que dan mensajes de parte de Dios, y todos los que ministran en el nombre del Señor, porque los dones que hemos recibido de Dios son para la edificación del cuerpo de Cristo.
y como dice el apóstol, que Pedro, que cada uno debe ministrar de acuerdo al don que ha recibido. Pero en cada manifestación del don, en cada uso del don, en todo lo que se representa a Dios, en la comunicación del el producto del don, o el fruto del don, o la manifestación del don, como también la exposición de la palabra. En esas ministraciones Dios requiere de nosotros que seamos sanos en la fe, que llevemos la palabra con el espíritu correcto. Les hablé en forma de repaso porque es necesario que diga esto. La palabra de Dios es el instrumento de Dios para gobernar, es el instrumento de Dios para ejecutar su propósito. Yo veo a Dios como un soberano sentado con su cetro de autoridad en su trono alto y sublime, y Él decreta a través de la palabra. Cuando Él va a crear, como dice la Biblia, que Él creó todas las cosas a través de la palabra de su poder. Dios creó, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él dio mandamiento al sol, a la luna, a las estrellas, a todo lo que existe. Dios dio una palabra y usó la autoridad de su palabra para que eso se llevara a cabo. Amén. Pero Dios no solamente ha creado a través de la palabra, Dios sustenta todas las cosas. Según Hebreos capítulo 1, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él le da mantenimiento a las cosas a través de la palabra. Jesús dijo que el Padre alimenta aún a las avecillas. Él está pendiente a que las avecillas coman cada día. Él tiene contados los pelos de nuestras cabezas. Nada sucede que Él no lo sepa. Él tiene control de todas las cosas. Jesús dijo: el Padre y yo hasta ahora obramos, refiriéndose a que Dios reposó el sábado cuando creó, pero no reposa todos los sábados, porque Dios tiene que trabajar. Si no trabaja, la creación no puede ser sustentada. Salmo 104 dice que todo animal en las aguas, reptiles y volátiles y los monstruos marinos, todo lo que tiene vida depende de Dios. Y dice que así como los pichones abren sus picos, sus bocas para ser alimentados por sus madres, así la naturaleza, toda la creación abre la boca para que Dios nutra y alimente. Y dice que si quita el aliento, los seres vivos dejan de ser, porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La creación vino por la palabra, la sustentación vino por la palabra y la redención vino por la palabra. Cuando nos perdimos, nos extraviamos, nos apartamos de Dios, Dios mandó a Jesucristo. Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así dice Juan 1 acerca de Jesús: Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Cristo es la palabra. Dios creó por Cristo todas las cosas. Amén. Así que Cristo, que es la acción de Dios, la acción creadora de Dios, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Cristo vino a la tierra a redimirnos y logró redimirnos. Después que nos compró y nos restauró, nos lavó con su sangre, Dios envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y nos hizo nacer de nuevo por una esperanza viva a través del Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Dice que hemos nacido no de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Hemos nacido no de simiente o semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Oiga, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el nuevo hombre, la nueva creación en nosotros fue a través de la palabra. Pero Dios no solamente nos hizo nacer de nuevo por la palabra, sino que sostiene ese hombre nuevo a través de la palabra. Porque la palabra es el instrumento de Dios para hacer crecer en nosotros la vida nueva, esa vida que se va renovando cada día. La palabra, dice el capítulo que sigue ahí, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Dios todo lo hace a través de la palabra. Yo dije todo. Miren que yo me he roto la cabeza, todavía la tengo acá, buscando qué cosa hace Dios sin la palabra.
Y no encuentro que Dios haga nada sin la palabra. Quiere decir que la palabra es el vehículo de Dios. La palabra es el medio de Dios. La palabra es la forma de Dios. La palabra es el método de Dios. La palabra es el todo de Dios. Dios reina por la palabra. Dios hace su voluntad por la palabra. Dios da mandamiento por la palabra. Dios logra las cosas por la palabra. Cristo Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Todo es a través de la palabra de Dios. Y Dios es tan bueno, tan generoso y tiene tanta confianza en nosotros que ha depositado la palabra para que la administremos. Dios no ha encomendado la palabra a los ángeles, sino a nosotros. La iglesia administra la palabra de Dios. Los mensajeros, los ministros de Dios administramos la palabra. Los profetas, que no necesariamente tienen que venir a un púlpito a exponer sus dones, sino que pueden profetizar ahí debajo, en sus casas, en las calles, donde quiera puede profetizar un profeta. Amén. Pero todo lo que se hace cuando los hermanos aquí ministran a Dios, ¿qué es lo que ministran? Ministran la palabra. ¿Qué es lo que están ministrando? Los cánticos, todos los cánticos tienen uno de estos tres contenidos: lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. El salterio de los 150 salmos es lo que hablan de lo que Dios es, de lo que ha hecho y de lo que ha dicho. Y las tres cosas es resultado de la palabra. Lo que Dios es la palabra, porque Dios en sí es la palabra. La palabra de Dios no es simplemente un sonido. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Y si es el pensamiento de Dios, es el carácter de Dios, es la forma de Dios ser y de Dios pensar. Amén. Y ojalá que entendamos que Dios trae espíritu de revelación para entender lo que es la palabra. La palabra está escrita acá. Dios ha querido. Aquí hay 66 libros. Está la palabra, pero aquí no está toda la palabra de Dios. Aquí está la palabra que Dios quiso darnos, que según Dios es suficiente para Él darse a conocer a nosotros. Pero la palabra de Dios es infinita, es eterna, nunca termina. Es palabra de siempre. Es poderosa. Esa palabra es eficaz, es útil. Esa palabra es eficaz. Separa el alma del espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa, es sabia, es multiforme. Es la palabra de Dios. Sin embargo, Dios no eligió ángeles, sino a los hijos de Adán. A nosotros nos eligió para llevar la palabra. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Yo estoy aquí porque alguien me predicó, pero alguien predicó al que me predicó a mí, y así sucesivamente hacia atrás hasta llegar a Cristo. Si yo estoy aquí es porque la cadena de la predicación no se interrumpió. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo soy el producto de la palabra de Dios. Yo soy el resultado de la palabra de Dios. Todo lo bueno que hay en mí no es mío, es de la palabra. Es resultado de la palabra, de la semilla incorruptible de Dios. Amén. Por eso, mis hermanos, decíamos a ustedes en la tarde del domingo, hablaba de lo difícil, lo complicado, lo peligroso que es darle un arma a un niño. En días atrás, semanas atrás, 2 personas murieron porque dos instructores de armas de fuego estaban enseñando a 2 personas a disparar y murieron porque sin querer se le fue la fuerza y mató al instructor. Ese es el peligro de poner un arma en las manos de un niño. Por eso la Biblia dice que el ministro, el que predica la palabra, no puede ser un neófito. Necesita ser instruido antes. Y no se le debe apartar hasta que no estemos seguros que esa persona es idónea, es apta, es madura. Porque la palabra, mis hermanos, mal usada es más peligrosa que el diablo. ¿Qué yo dije? Es más peligrosa que el diablo. Yo les dije la semana pasada que Dios me dijo a mí que el peligro del diablo no es que es viejo, sino que es diablo. La gente dice que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. No, el diablo no solamente que es viejo, es que es diablo. Pero ¿saben ustedes cuál es el peligro del diablo? Que estuvo con Dios.
El peligro del diablo fue que él estuvo con Dios. El problema fue que no aprendió nada de Dios. Y tomó lo de Dios para usarlo mal. Dios es poderoso, Él usa el poder para la brujería. ¿Y cómo hace la brujería? La brujería se convierte en magia negra, que dice que es negra y blanca. No es blanca nada, es negra, bien negra. Porque no hay buena intención. El brujo usa poder para humillarte, para sacarte dinero, para hacerte mal. El que le paga, págame y te voy a devolver el marido. Págame y voy a hacer que el marido de esta sea el tuyo. Y el diablo usa la brujería para matar y destruir, porque ese es el trabajo del diablo, matar, hurtar y destruir. El diablo ha convertido la sabiduría de Dios en astucia para engañar, y así engañó a Eva. La semana pasada dije una poderosa revelación que no se le ha escuchado a nadie, y es que el diablo fue el primer predicador de la historia de la humanidad. El primero que predicó la palabra fue el diablo. No fue Adán, fue el diablo. Porque el diablo fue donde Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho, mira lo que dice Dios. No, Dios sabe muy bien que no es así. Y le contradijo la palabra. Usando la misma palabra engañó a Eva. Pero fue a engañar a Jesús también con la misma astucia, pero no le salió igual la cosa. Porque estaba con uno allá que estaba bien claro, que amaba a Dios. Amaba a Dios. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando el diablo le usó mal la palabra, Jesús se la usó correctamente. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Usándole rectamente la palabra. Aquí dice que trace bien la palabra de verdad. El diablo vino y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Astucia. Y Jesús le dijo al diablo: ¿y quién te dijo a ti que Dios me mandó a un restaurante a mí? Dios me mandó al desierto a ayunar, no a comer. Y el Dios que me mandó a ayunar no me ha mandado todavía a comer. Así que yo no te tengo que obedecer a ti. Yo obedezco a la palabra. Y yo vivo de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Y el diablo parece que no aprende, y lo tomó y lo subió al pináculo del templo. Le dijo: en el Salmo dice, tírate, porque hay una promesa que te va a tomar abajo. Los bomberos del cielo van a venir con una malla bien grande y tú te disparas de allá y te van a tomar abajo. Dice Jesús: eso no se llama fe, sino presunción. Porque la fe, la presunción es la falsificación de la fe. Eso se llama tentar a Dios. Y la palabra dice: no tentarás al Señor tu Dios. Si yo me caigo, Dios me toma abajo. Pero si yo me tiro voluntariamente, me estoy suicidando. Y los suicidas no heredan el reino. Así que yo no estoy aquí para provocar a Dios a hacer milagros. Estoy aquí para obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Enderezar la palabra para usarla correcta. La Biblia dice: beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Serpientes venenosas los van a morder. Y sucedió con Pablo en la isla de Malta, cuando la serpiente, aquella serpiente, lo mordió. No le hizo nada. ¿Saben ustedes que hay una iglesia que bebe veneno de serpientes? De hecho, el pastor murió en estos días porque una serpiente lo mordió. ¿No supieron eso? Hacen un culto con serpientes, hacen todo y con eso ellos están diciendo: yo le creo a la palabra, mira, la serpiente no me hace nada. Y lo hicieron por mucho tiempo, y un día la serpiente lo mató. Hace unos meses atrás vio que lo mató. El diablo lo mató. ¿Quién le dijo a usted que Dios lo mandó a usted a jugar con serpientes? Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que por casualidad te muerde una serpiente o te dan un veneno, si tú sabes verlo, entonces Dios puede hacer un milagro. Pero que tú vayas a beberte el veneno, eso es presunción, no fe. Eso se llama no trazar bien la palabra. La palabra hay que trazarla correctamente. Y Jesús ahí enderezó y venció al diablo. El diablo le dice: mira, los reinos del mundo, todas estas cosas, yo te las voy a dar si tú postrado me adorares. Y Jesús dice: escrito está en la palabra, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás, y solo ese era el objeto de tu adoración. Fíjense cómo la palabra trazada correctamente. Eso es lo que significa: traza bien la palabra de verdad. Pero antes hay que ser aprobado por Dios. Antes hay que pasar por un proceso. No un entrenamiento nada más bíblico, teológico. No, cuando yo pasé los primeros 4 años en un seminario, hermano, yo solamente sabía mucha información bíblica. A mí me pusieron con un pastor que me ayudara
Comenzando yo, me llamaban pastor, pero era pastor, y atendía 2 iglesias, pero con un pastor al lado mío enseñándome. Y eso que yo tomé clase de pastoral práctica en el seminario, donde me mandaron a practicar con 2 pastores. El primer semestre con un pastor, el segundo con otro pastor. Yo fui pastor de la universidad, ayudante del pastor naturalmente. Hice mi clase pastoral allí, en la iglesia de la universidad, donde estaban todos los teólogos y todos los pastores. Todo el que quería escuchar un buen sermón iba a la universidad, al seminario ese sábado. Y yo llegué allí, me dieron el privilegio de ser pastor. Y una vez cuando renunció el pastor, porque hubo un problema entre el pastor y el director, un problema personal, y yo le dije, ¿y qué hacemos? Le digo al director, ahora usted es el pastor de aquí. Y me nombraron pastor por decreto. Yo no duré muy poco tiempo siendo pastor, porque vino el pastor, después arreglaron sus asuntos y todo se resolvió. Pero lo que quiero decir es esto, que me probaron, me pusieron con alguien que me enseñara. Pero yo quiero decirles que Dios usó hombres para enseñarme, pero nada enseña como la palabra. El hombre te puede dar información, te puede dar un testimonio, pero la palabra es que te transforma. La palabra es la que te perfecciona en el temor de Dios. Entonces, es muy importante que tracemos bien la palabra. Hablé la semana pasada y estoy hablando ahora de la responsabilidad que tenemos los que llevamos la palabra y los que reciben la palabra. Ustedes tienen una responsabilidad. Hoy escuché a alguien decir que los vivos viven de los bobos y los bobos de su trabajo. Y me gustó el pensamiento, porque a mí me enoja. Ven personas que tienen años estudiando la palabra y se dan a engañar. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo o un ángel del cielo viene a ti y te predica otro evangelio contrario al evangelio que yo les he predicado, considérenlo maldito y anatema. En otras palabras, si mañana cambia el evangelio, cámbienme a mí. Échenme de su presencia, porque no hay otro evangelio sino el evangelio de Cristo que yo he enseñado a vosotros. Amén. En otras palabras, si mañana usted ven al pastor Fernández medio raro, predicando cosas raras, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Déjenme hablando solo y váyanse. No me sigan para nada. Síganme si yo los llevo a Dios. El día que ustedes vean que yo no los llevo a Dios, tome su lecho y ande. Porque se sobreentiende que yo los lleve a Dios, a ustedes. No a mí, no a la iglesia, no al ministerio, sino a Él. Pero yo puedo hablar de Él. Un sermón cristocéntrico no es aquel que habla mucho de Cristo, sino aquel que transmite el Espíritu de Cristo. Amén. Porque cuántas personas hablan y hablan del reino, pero cuando en la práctica, muy lejos de lo que es el reino. El reino es abnegación, entrega, pero ellos andan buscando el mínimo provecho. Yo he visto gente que habla del reino y predica el reino, hermanos, y ni siquiera ofrenda le dan a Dios. No dan nada dan. Todo es sacar provecho de las situaciones. No, ese no es el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra es amor. El amor todo lo da, todo lo entrega. El amor da sin esperar nada. Es el espíritu de Cristo. Y no estoy hablando de dinero solamente, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de entrega, de servicio, de todo. No podemos aprovecharnos de la gente. Tenemos que dar y dar y dar a cambio de nada. Es el espíritu de Dios y del reino. Eso es la palabra. Quiero concentrarme en esta ocasión en lo que dice aquí. Dice 13, segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren lo que dice la palabra retén. Diga retén. Esta palabra se usa mucho en los escritos paulinos o de Pablo. Retén. Retén lo que tienes el Apocalipsis. Hay que retener. Retener es una firme adhesión a la fe. Aferrarnos a la palabra y quedarnos ahí, que nadie nos mueva.
Que nadie nos mueva de la esperanza que hay en nosotros. Pero miren el libro que sigue, que es Tito. El libro que sigue es Tito. Vamos a leer un poquito a Tito y regresamos después allí. Dice Tito 1:9. Lo tiene, está cerquita ahí. Hoy se lo pongo todo fácil, cerquita ahí, para que no se complique en la vida. Tito 1:9. Dice, está hablando de los ministros. Dice versículo 7, porque es necesario que el obispo, sea el ministro, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga control de sí mismo. El que no tiene control de sí mismo no es apto ni idóneo para el reino de Dios, no está listo, preparado para ser ministro de Dios. Hay que guardarlo en el armario hasta que esté listo. Métalo en el refrigerador hasta que no tenga dominio de sí mismo. Porque dominio de sí mismo es gobierno de sí mismo. Y nadie puede gobernar la casa de Dios si no se gobierna a sí mismo. Si no gobierna sus impulsos, sus criterios. Si no somete su vida a Dios y a su propósito. Dice 9, retenedor de la palabra. ¿Cómo? Mira la palabra, retén lo que tienes. El ministro tiene que ser retenedor de la palabra, fiel, palabra fiel, esta palabra, tal como ha sido enseñada. ¿Cómo dice? Tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Miren ustedes, diga sana enseñanza. Subrayen la palabra sana, sana enseñanza, porque voy a hablar de la sana enseñanza. Y aquí dice que si retenemos la palabra tal como fue enseñada y la enseñamos, y la palabra que enseñamos es sana y la predicamos con un espíritu sano, pues podemos convencer aún a los que contradicen la palabra. No es fácil convencer a alguien que contradice. El problema más grande que tiene la palabra es penetrar en el corazón que está endurecido. Cardioporosis, ¿recuerdan ustedes? Endurecimiento del corazón. Pero si usted sabe trazar bien la palabra, usted puede penetrar aún en el corazón de alguien que contradice la palabra. Porque usted lo está haciendo con una manera correcta, con el Espíritu de Dios. Acuérdense que la palabra manifiesta, revela e imparte el carácter de Dios. La palabra no es una doctrina, simplemente. La palabra es la forma de Dios ser y pensar. ¿Usted entiende eso? Muy bien. Entonces, fíjense que el ministro debe ser retenedor de la palabra enseñada para que pueda exhortar. Yo quiero que ustedes subrayen en sus mentes, sana, diga sana enseñanza. Sana enseñanza. Ahí habla de exhortar, porque uno de los objetivos de la palabra es exhortar. La palabra consuela, exhorta y edifica. Diga, consuela, exhorta y edifica. Entonces, la sana enseñanza puede convencer aún a los que contradicen, pero tiene que ser una palabra fiel y bien enseñada. Muy bien, me gusta que diga conmigo, tal como fue enseñada. Ahora venga conmigo otra vez donde estábamos, en 2 Timoteo, capítulo 1:13. El libro anterior donde estábamos, en lo que estamos estudiando, 2 Timoteo 1:13, se retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma. La palabra forma en griego, en el original, se puede traducir modelo. Sería el modelo de las sanas palabras. La forma diga, el modelo de las sanas palabras. Muy bien. Esa palabra modelo es la palabra, o forma, es la palabra griega upotuposin. Upotuposin, que significa copia calcada. ¿Qué significa? Amén. ¿Alguna vez han sacado una fotocopia de un documento? ¿Alguna vez? Ustedes ven cuando sacan la copia que hay una palabra de más y otra de menos. No. O sea, una copia calcada es exactamente una copia, es un modelo.
es exactamente el original. Exactamente el original. En Tito dice, la palabra tal como fue enseñada. Diga, una copia calcada. Una copia calcada. Amén. Los judíos, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, los judíos, interpretando el texto, la palabra de Dios es perfecta. Porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios es perfecta. Dice que la ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19. ¿Qué hacen los judíos? Cuando los escribas, los copistas que están copiando las escrituras, palabra por palabra, si ustedes vieran el esmero de ellos cuando están copiando, porque cuando Jesús dijo que de una jota, de una tilde perecerá, la jota y la tilde son las letras más pequeñas en el hebreo. Y cuando ellos están copiando una tilde, una jota que se le vaya de más, escuchen, ellos vuelven a comenzar. En otras palabras, están escribiendo el Pentateuco, que es las leyes, los 5 primeros libros de la Biblia, y están llegando a Deuteronomio, el 5.º libro, y van en el último capítulo. Si se le va un borrón, vuelven a comenzar en el Génesis, porque ya no sirve el rollo, porque la palabra de Jehová es perfecta. Yo lo he visto a ellos, los judíos allá en Israel, en el Monte de los Lamentos. Yo lo veía viendo así, entre muchos rabinos abajo, y el rollo lo abrían así. Yo no entendía lo que estaban diciendo, que están hebreos, pero decían como que algo no estaba bien ahí en la Torá. Porque como son legalistas, ellos dicen la palabra es perfecta, no puede haber un error. Aunque es un error esa manera de ver las cosas, no es una enseñanza para nosotros. Porque eso es en cuanto al fariseísmo, en cuanto al legalismo. Pero traduzcan eso a la palabra tal como fue enseñada. La forma, el modelo, la copia calcada. La palabra dice en Apocalipsis que el que le añade o le quite va a ser, Dios va a añadir las plagas de este libro. Y al final dice, o va a quitar su nombre del libro de la vida. Hay una amenaza, hay un juicio a aquel que le quite a la palabra. La palabra tiene que ser enseñada tal como Dios. La palabra es su propio intérprete. Pero la palabra no solamente es letras, la palabra es espíritu. Y yo decía a los hermanos esta mañana que muchas veces, hoy mismo, ustedes ven, la iglesia está dividida desde los 20 siglos de la iglesia, porque el 21 está comenzando. Los 20 siglos de la iglesia está dividida en 20,000 pedazos, en fragmentos, tantas denominaciones. ¿Saben ustedes por qué? Porque cada vez que Dios hace un movimiento del Espíritu en la iglesia, se forma una iglesia o una denominación, un concilio. Y ese grupo enfatiza a aquellos que vio de Dios. Y entonces, como enfatiza a aquello que vio de Dios, quiere decir que lo que los demás vieron está equivocado, pero lo que yo vi de Dios está correcto. Y cada uno habla de Dios de acuerdo a cómo palpa a Dios. Yo les he contado la historia a ustedes de la anécdota de los 10 ciegos que nunca habían visto un elefante. ¿Se acuerdan de la historia? Muy bien, algunos lo han oído, otros no, así que por amor a ellos la voy a contar. Alguien escuchó a 10 ciegos discutir de cómo era un elefante, pero como eran ciegos nunca habían visto un elefante. Y uno decía, no, un elefante es así, el otro decía que era así, el otro decía que era así. Bueno, y el único que veía allí dijo, qué triste no ver. Y entonces se le ocurrió buscar un elefante. Y los llevó a ellos al zoológico. Y pidió permiso para que ellos pudieran palpar el elefante. Y lo puso a los 10 en fila así. Y pasó el elefante frente a ellos para que lo palparan. Naturalmente el primero que lo palpó le puso la mano en la trompa. El otro un poquito más en la oreja. El otro un poquito más en el cuello, el otro a la mitad de la panza, el otro en el centro de la panza, en el otro la parte final de la panza y el último en el rabo. Cuando terminó el asunto decía, yo te lo dije, que era flaquito, larguito. Y el otro decía, no, era flaco, pero no tan flaco. Y que le puso la mano en la trompa, ¿qué va? ¡Es gordote, panzón! Y cada uno hablaba del elefante, por donde le tocó. Así pasa con nosotros, somos ciegos y donde hemos visto a Dios y lo tocamos. No, que Dios
salva, que Dios sana, no, que Dios levanta, no, que Dios reconcilia, no. Y cada uno donde le toca. Y los evangelistas dicen, si no se salvan las almas, no estamos haciendo nada. Y el profeta dice, si no se obedece a Dios, estamos mal. Y el maestro dice, a través de la palabra, solamente la enseñanza podemos ser libres. Y cada uno enfatiza. El problema no es que enfaticemos lo que hemos visto, porque hay que testificar. Aún Jesús dijo, de lo que hemos visto hablamos. Y de lo que de lo que oímos testificamos. Entonces, el problema no es ese. El problema es la manera que transmitimos, que los demás no han visto nada porque yo vi. Menospreciamos a los demás, ofendemos a los demás, herimos a los demás. No queremos mejores que los demás y hacemos un partido aparte. Y estamos hiriendo el cuerpo de Cristo. Hoy, los que pertenecemos al movimiento neopentecostal, que tenemos la experiencia con el Espíritu Santo, pues nos reímos y nos burlamos de aquellos hermanos de las iglesias tradicionales históricas, porque ellos no creen en la manifestación del Espíritu. Ellos dicen que eso era para los días de Jesús y de los apóstoles. Entonces ellos nos atacan a nosotros, y como tienen siglo estudiando bien la palabra, porque ellos son buenos en el conocimiento. Y generalmente el mundo neopentecostal, generalmente, estoy hablando generalizando, no le da tanta importancia al conocimiento sino al espíritu. Entonces estamos en dos extremos. Unos enfatizan las letras y los otros enfatizan el poder de la palabra, los milagros o el espíritu de la palabra. Pero la palabra es letra y es espíritu. Ambas cosas no se pueden separar. Solo Dios pudo a través de las letras transmitir espíritu, porque no es fácil a través de las letras transmitir espíritu. Entonces Jesús, el Señor me mostraba, pensando en esto, que hay personas que predican y atacan, por ejemplo, a los pentecostales por las lenguas, por tantas cosas, y refutan con la palabra, y usando la palabra naturalmente la usan de acuerdo al conocimiento. Y parece que están diciendo verdad. Pero cuando usted le quite el espíritu a la palabra no es la misma sin espíritu. Entonces ellos no saben que mientras están haciendo eso, están hiriendo el cuerpo de Cristo y están negando la eficacia de la palabra. En el tiempo de Jesús habían dos grupos, los saduceos y los fariseos. Los fariseos enfatizaban las letras de la ley. Iban al fin del mundo a ser un prosélito, y lo hacían 2 veces más hijos del diablo que ellos. Dice Jesús, comían el mosquito y tragaban el camello. Eran meticulosos con los detalles. Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios para seguir vuestras tradiciones. Pero ¿qué le dijo a los saduceos? Los saduceos no creían en resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. O sea, no creían en nada sobrenatural. Y Jesús dijo a ellos, ustedes niegan la eficacia, la esencia de la Escritura, que es el poder de Dios. Hoy sucede lo mismo. Hay quienes enfatizan tanto el Espíritu, y hay otros que conocimiento. Entonces nos dividimos entre los que somos del conocimiento y los que somos del Espíritu. Dios no está dividido. El problema es que golpeamos a los demás, herimos a los demás, y Dios, que es el Padre allá arriba, está triste diciendo, ¿por qué mal se usa mi escritura? Yo no la di para herir, yo la di para edificar. Yo no la di para que se separaran. Todo lo contrario, para que se unieran, porque la palabra en espíritu une, no separa. ¿Qué es más importante? ¿Tener razón o edificar? Contéstenme. ¿Qué es más importante? ¿Tener razón o edificar? Bueno, usted se puede ir al infierno con la razón, pero con un buen espíritu usted está obrando de acuerdo a Dios. No va a ir al cielo porque es por Cristo que va a ir, pero por lo menos usted agrada a Dios y es aprobado por Dios. Meditaba yo, estábamos ahí comiendo algo antes de pasar al segundo servicio, y me vino, porque seguimos hablando del tema allí con los hermanos, y me vino un caso muy importante. Yo les decía esta mañana a ustedes acerca de la sana palabra. Dicen, retén la forma, diga el modelo
Diga conmigo, la copia calcada de las palabras, de las sanas palabras, diga sanas palabras que oíste de mí en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. La palabra sana tiene fe y tiene amor. ¿Qué tiene? Diga, tiene el fruto del Espíritu. Allá dice que si yo enseño bien las sanas enseñanzas, puedo convertir a uno de los que se oponen. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Esta palabra, la sana palabra, esta palabra sana es la palabra de donde viene la palabra castellana, higiene. La palabra, el verbo es ugiaino. De ahí viene la palabra higiene. Y a mí se me ocurrió buscar la palabra higiene en el diccionario de la lengua castellana. Aunque yo sabía lo que era higiene, pero quería ver cómo define el diccionario. Y dice así: parte de la medicina que enseña a precaver las enfermedades y la conservación de la salud. ¿Qué es la higiene? Diga, preservar y conservar la salud. Esa es la misión de la higiene. Donde no hay higiene, no hay salud. Porque los virus, bacterias, microbios habitan donde no hay higiene. De hecho, la salud comienza con la higiene. Donde no hay higiene, no hay salud. Entonces, ¿cómo podemos crear higiene? Díganme una palabra que esté relacionada con higiene. Limpieza, muy bien. Buenos alumnos. ¿Qué palabra está relacionada con higiene? Limpieza. Lo dicen como con temor. Dígalo otra vez. ¿Con qué? Limpieza. ¿Qué es lo contrario de limpieza? Suciedad. Muy bien. La palabra de Jehová dice es limpia. ¿Cómo dice la palabra? Dice, la palabra de Jehová es limpia. La palabra de Jehová es limpia. Dice purificada en horno de fuego 7 veces. No porque necesita ser purificada. Acrisolada es la palabra de Dios. ¿Saben lo que es acrisolada? Que pasó por el fuego. Pero no para que se le vayan las escorias. Porque la palabra de Dios pasa por el fuego y convierte el fuego en más fuego. Porque dice la Biblia, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña. Es una metáfora para decir que la palabra de Dios es tan limpia que es como si pasara 7 veces por el fuego. Entonces, si la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios produce limpieza. Dígase, la palabra de Dios es limpia, el resultado es que produce limpieza. Dios es puro, la palabra es pura. Por eso la palabra dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Porque Dios es limpio, la palabra es limpia. Donde hay suciedad no está Dios. ¿Recuerdan ustedes en los ritos del Antiguo Testamento? Dios le dijo a Moisés, voy a descender al tercer día, prepárame al pueblo hoy, mañana. El tercer día quiero todos limpios. Y aún limpios mantengan la distancia, porque yo soy santo y ustedes no. Mantengan distancia, no quiero matar a nadie. Yo soy limpio, yo habito en la santidad, dice Dios. Dios enseñó en Israel que cuando alguien iba a adorar a Dios tenía que lavarse, el sacerdote lavarse las manos y los pies antes de entrar al santuario. No se podían comer cosas inmundas ni tocar nada que sea inmundo, porque se iba a entrar a la presencia. Espiritualmente, en el Salmo 10, el 24 dice, ¿quién entrará a tu tabernáculo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no anda en engaño, en mentira, en rejuego. Dios es puro, la palabra es pura. El que lleva la palabra tiene que ser puro de corazón. No puede tener una motivación equivocada. ¿Cuántas cosas nos mueven a nosotros los seres humanos
Hay un compromiso, hay una responsabilidad de los que predicamos la palabra o profetizamos o le damos una ofrenda al Señor. Yo les digo a los hermanos que ministran acá y a cualquier diácono que sirve, el día que usted esté afectado, no ministre por el amor a Dios, hágalo por respeto a Dios. Porque usted va a ministrar con un corazón indispuesto. La Biblia habla en Hebreos que nos cuidemos de la raíz de amargura, porque la raíz de amargura produce muchos males. Supura la llaga suya. Jesús dijo, si usted tiene un problema con el hermano, reconcíliese con el hermano, déjelo ofrenda en el altar, reconcíliese. Porque usted se va a acercar a Dios y usted quiere ser bienvenido en la presencia y ser un huésped a quien Dios quiere en su presencia. Apártese de mal todo aquel que invocar el nombre del Señor. Den un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios en sí es sana, pero los que predicamos estamos enfermos. Ahí está el problema. Estamos enfermos en el alma y en Adán, pero si predicamos en el espíritu estamos sanos. Entonces tenemos que predicar en el espíritu para estar sanos. Y usted allá tiene que recibir también la palabra en espíritu, o sea, con un corazón genuino y verdadero, para que la palabra de Dios haga cabida en su corazón. Es muy necesario las dos cosas. Pero ¿cuántas intenciones hay cuando predicamos? Ay, cuántas cosas, hermanos. Pablo dice que hay quienes predican a Cristo por envidia, otros por ganancia, por intereses, tantas cosas que nos mueven a predicar. A veces este lugar se usa, no digo este lugar, aquí, de acá, sino donde quiera que haya púlpito. Se usa para tantas cosas, para conseguir dinero, para explotar a la gente, para persuadir a la gente, para hacer que la gente siga mi visión, mi forma de pensar. Cuando Dios nos abre los ojos para mirar las intenciones del corazón, hasta náusea nos da. Jesús a los que le seguían le decía, Jesús los reprendía, generación infiel, porque él podía leer lo que había en el corazón del hombre. Lo que quiero decir aquí es que si yo voy a llevar la palabra, yo me tengo que despojar de mí mismo. Tengo que desistir y poner al lado todas mis emociones, todo lo que yo soy como persona, para que el Señor tome lugar y pase a través de mí. Si algo mío se cuela con la palabra, ya no es sana, ya es allá enferma. Si yo soy orgulloso, yo puedo simular ser humilde, pero lo que voy a transmitir va a ser orgullo. Hay muchas maneras sutiles. La carne es tan sutil que nos engaña a nosotros mismos. O no dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo puedo jurar que estoy haciendo algo con buena motivación y estar totalmente equivocado, pero yo nunca lo he percibido. Gloria a Dios por el Espíritu que me hace ver y nos hace ver cuando hay maldad en nosotros. En los últimos tiempos, meses, años, no recuerdo el tiempo, Dios me está convenciendo. Dice, cuando tú ores, pides perdón, no solamente cuando tú pecas. Tienes que pedir perdón constantemente porque tú eres pecador. Y tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. Y tú no eres pecador, tú sigues siendo pecador aunque no peques. ¿Qué yo dije? Aunque yo no practique el pecado, yo sigo siendo pecador. Y si sigo siendo pecador, tengo que seguir pidiendo perdón. Constantemente pidiendo perdón. Aunque sepa que la sangre de Cristo me sigue limpiando, yo sigo lavándome en la sangre. Me lavo. El que se santifica, santifíquese aún más y más y más. No nos engañe nuestro corazón, que es perverso, está dañado, contaminado. Lo mejor que hay en el hombre es abominación. Estamos enfermos de la cabeza hasta los pies, somos podridas llagas. Hay que pedir perdón cuando hacemos buenas obras. Señor, fui generoso, perdóname. Señor, fui paciente, perdóname. Señor, di esto, perdóname. Señor, te serví muy bien, pero perdóname. ¿Por qué? Porque en nuestras buenas obras se cuelan las malas, porque somos malos.
Por eso Dios enseña la palabra que la humillación, el quebrantamiento debe ser una actitud permanente del corazón en la relación con Dios. Que yo dije, la humillación no es el 25 de septiembre, ni el día que ayuno, es 24 horas los 365 días del año. Porque la única manera de administrar la gloria de Dios sin tropezar es quebrantados en su presencia. Hay que venir a Él con reconocimiento de que Él es Dios, de que Él nos hizo y no nosotros mismos, de que Él me salvó y yo no me salvo a mí mismo, de que Él es santo y yo soy pecador. Eso es reconocimiento. Así debe ser también. Cuando predico debo examinarme, decirle a Dios: ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, para que no, lo cojo mío no salga del camino. La Biblia dice que los cojos nuestros no salgan, que si era los cojos no salga. Porque ¿qué es el temperamento? El temperamento son los impulsos nuestros. Ese temperamento, las tendencias nuestras. El temperamento sale porque sale porque está ahí. Por eso hay que vivir sometiéndolo al Espíritu. El apóstol Pablo decía: cada día muero, every day. Cada día muero. I am death every day, all the time. Estoy muerto todo el tiempo. Todo el tiempo muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo el tiempo muerto. La carne hay que crucificarla con los deseos y los impulsos. Pero ¿sabe cuál es la tendencia nuestra? Defender la carne. Defender la carne. Por eso el que predica, o el que profetiza, o el que ministra en cualquier área del servicio de Dios, debe ser maduro. Maduro no es un perfecto. Maduro no es alguien que es impecable. Maduro es alguien que somete su temperamento, sus tendencias, su carne al Espíritu Santo. De tal manera que aunque tengo muchos defectos no se ven, porque están cubiertos y están bien sujetos. ¿Te entendió? Pero cuando es muy visible, se ve que todavía está el asunto muy crudo. Hay que cocinar más. Páselo por el fuego. Es muy común, y yo creo que no hay predicador que no lo haya hecho. Yo lo he hecho en algún momento cuando era joven, lo hacía. Uno va creciendo en el temor de Dios y uno va cuidándose más. Pero a veces en todas las iglesias hay personas que son rebeldes, que se rebelan, te murmuran, te critican, te levantan calumnias. Y la tendencia nuestra es coger este lugar, cuando digo este lugar, no es el púlpito, donde quiera que sea, para refutar a los que están hablando de nosotros. ¿Y quién te mandó a ti? ¿Acaso el púlpito para defenderme yo? Debo defender a Dios, no a mí. Ahora, este lugar para corregir el mal, naturalmente. Aún Dios habla en contra de los rebeldes, pero hay que hacerlo con un espíritu correcto. El Señor dijo: alguien hace algo malo, ve a hablar con él. No te quiere escuchar, llévalo al anciano. No te quiere escuchar, llévalo a la iglesia. No quiere escuchar a nadie, tenlo por étnico publicano. Mándalo al diablo. Sí, ya pasó por el proceso que no quiere escuchar nada. Y la iglesia hay que mantenerla limpia. Claro que sí. Hay un proceso en la... Acuérdense que esta expresión, el diablo, significa hay que desahuciarlo ya. Si no, ya nadie. Pero hay que pasar el proceso. Dios me ha enseñado a hablar a los rebeldes al corazón. Hay momentos que digo: ya para ti no hay remedio. Porque la verdad que tantas veces que se te habla y no oye nada. Se lo entrego a Dios. Y Dios me ha enseñado algo a mí cuando yo termino un proceso con una persona. Dios me dijo: haz lo que hizo Pablo, que apeló a César. Pablo era ciudadano romano y César era la máxima autoridad. Apelar a César significa que me juzgue el Señor del imperio. Y así me dice Dios con rebeldes, con personas que pasan el proceso. Ya tú no puedes hacer nada.
transfiéremelo a mí. Yo digo, yo apelo a Cristo, que es el Señor, y juzgue Jesús entre tú y yo. Y ya saben, algunos piensan que le va mejor con Cristo. Puede ser si tiene un corazón arrepentido, pero si no, hay juicio sin misericordia, dice la Biblia. No es que yo soy mejor que Cristo, pero el juicio más severo, porque Dios es Dios. ¿Me entienden ustedes? Pero sigo enfatizando lo que significa: si en mi corazón hay envidia, celo, rivalidad. La Biblia dice que el celo de Dios no debe ser contencioso. Yo no puedo venir aquí a estar arremetiendo contra todo el mundo y golpeando. Usted no vino aquí a escuchar eso, usted vino aquí a ser edificado. Hay cosas que pasan en la iglesia, tantas cosas que pasan. Déjalo pasar. Déjalo pasar, como el agua que pase. Porque la gente tiene que escuchar lo que no debe escuchar. Déjalo que pase, a menos que no nos afecte a todos y sea necesario. Entonces hay que hacerlo con el espíritu correcto, para que edifique. Pero si en mi corazón hay raíz de amargura, hay enojo, aún la misma carga profética, que es de Dios la carga profética, tengo que saber administrar esa carga para no lanzar cosas que depriman y afecten a la congregación. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Miren, hablando con los hermanos allá abajo, me vino un ejemplo muy conocido. Yo no voy a decir nada nuevo, simplemente que en este contexto nos va a edificar. Y Dios lo puede decir con palabras. Póngale algo a la Biblia, venga conmigo a Números capítulo 20. Voy a usar esta ilustración. Números capítulo 20, es el cuarto libro de la Biblia. Esto no lo dije esta mañana, porque aunque es el mismo mensaje, es espontáneo, por el Espíritu. Entonces pues salen cosas distintas, ¿no? Lo mismo, pero de una manera distinta, con diferentes ilustraciones. Gloria a Dios. Por eso es bueno predicar en espíritu. ¿Lo tienen? Atención aquí, que es muy importante. Números capítulo 20. ¿Lo tienen? Amén. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Hermanos, esto fue casi entrando a Canaán. O sea, no fue al principio. Ya murió María, creo que Aarón ya había muerto, o que Aarón murió después, perdón. Pero fue ya al final, en Moab, ya llegando allá, muy cerca ya de entrar. Dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Se refería a Coré, Datán y Abirán. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? La misma rebelión del principio. Dice el 5: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Por qué Moisés habló así? Ya el pueblo lo tenía hastiado. 40 años de disgusto, de críticas, de murmuración, de incredulidad. Ya estaba, como decimos, me tiene harto ya.
Y entonces Dios le dijo, toma la vara. Dice, toma la vara. Pero esta vez no era para arremeter, era para darle agua al pueblo. Moisés habló con enojo. Y hasta incredulidad, porque miren lo que dijo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Miren la pregunta del 10. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña como en incredulidad? El 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Diga, hubo incredulidad. Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Pero dice aquí el versículo 12 que el pecado de Moisés fue que no santificó el nombre del Señor. Hubo incredulidad, hubo ira. Pregunta, llame su atención aquí. Este es el hombre que Dios dijo que era el hombre más manso de la tierra. O sea, bien paciente. Así que el día que me ven airado, digo, Moisés se airó. Pastor, eres un hombre más. Pero aún Jesús se enojó. Cogió el látigo y acabó con medio mundo. Violó todas las mesas. La Biblia dice, airaos si no pequéis. Ese. Podemos airarnos sin pecar. Pero el asunto es lo siguiente. Para completar el cuadro y lo podamos aplicar bien, vengan a Deuteronomio vamos al capítulo 4 primero. A ver, Deuteronomio, el libro que sigue, Deuteronomio. Ya lo tienen. Muy bien. Miren, voy a comenzar con el 4, capítulo 4. ¿Lo tienen? Moisés está haciendo un recuento de todo lo que pasó en los 40 años. Dice el 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que voy a morir en esta tierra. Pero dice, Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Miren lo que dice el 1:37. 1:37. 1:37. También contra mí se airó Jehová por vosotros. ¿A quién está culpando Moisés? Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Mira lo que dice el 3:26. 3:26. Y lo repite y lo repite y lo repite Moisés. 3:26. ¿Lo tienen? Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. No vas a entrar aunque ruegue lo que ruegue, no vas a entrar, Moisés. Dame tu atención aquí. Ese es Moisés. Ese es el Moisés humano. 3 veces ahí dice. Capítulo 1, 3 y 4. Por causa de vosotros Jehová se airó por mí. ¿Fue por causa del pueblo? ¿Fue por causa del pueblo? Así actuamos nosotros. En vez de decir, yo pequé contra Jehová, el pueblo me provocó. Y cantamos la canción, provocación. No. No es que la gente te provoca, es que tú te dejas provocar. Porque si anduvieras en el espíritu no te dejaras provocar. Es que somos humanos. Pero Dios te dio un espíritu para que tú seas divino. O sea, para que andes según Dios, quiero decir. ¿Ven ustedes? Mira la madurez de este hombre.
haciendo lo que todo el mundo hace, culpar a los demás. Es verdad que el pueblo fue que lo provocó, es verdad. Pero él, ¿por qué Dios fue tan severo con Moisés? Porque Moisés estuvo con Dios en el monte 80 días, 40, y después 40, habló con él cara a cara. Y dice: un hombre como tú no debería estar con esas tonterías de muchacho. No te dejes provocar por este pueblo. Yo me puedo enojar contra ellos. Yo soy Dios, soy el padre de ellos. Pero tú no. ¿Saben ustedes cuál fue el problema de Moisés? Yo lo he predicado, está en el libro, se lo voy a repetir hoy otra vez. Dios le dijo a Moisés: el pueblo se está quejando porque no hay agua. Yo le voy a dar agua. Toma la vara. En otras palabras, ahora a tomar la vara, tú estás en mi lugar. ¿Ok? No en tu lugar. Tú estás enojado, pero yo no. ¿Ok? Y tú vas a actuar en el lugar mío. Toma la vara. La vara me representa a mí. La vara es mi autoridad en tu mano. Así que vas a actuar en mi nombre, en mi lugar, con mi vara. ¿Y qué hizo Moisés? En el lugar de Dios se enojó y habló de acuerdo a su palabra. Le voy a dar agua de esta peña. Y a Biblia dice poquito, porque fue Moisés que escribió. Sí. ¿Quién sabe cuántas cosas dijo Moisés allí? Porque es el que está narrando. Fue íntegro porque dijo la verdad, pero quién sabe cuánto más dijo. Revelación es esto, ¿no? Hubo incredulidad, sí. Hubo desobediencia, sí, porque Dios le dijo: háblale, y él golpeó la peña. Eso es verdad. Pero eso es una tontería con respecto a la manera que Dios juzgó. Lo que hirió a Dios fue: ¿qué significa no santificar mi nombre? Significa: no actuaste de acuerdo a mí. En mi lugar actuaste de acuerdo a tu ira y a tu enojo y a tu incredulidad, y no en mi lugar. Eso me pasa a mí cuando estoy predicando la palabra y en vez no estoy santificando el nombre de Dios, porque estoy hablando en mi ira y de mi enojo. Puedo enojarme con ustedes y decir: si no me escuchan, ¿qué me importa a mí? No vuelvo más, no predico más. ¿Así se predica? Cada vez que hagamos esto tenemos que llorar delante de Dios, porque no estamos santificando su nombre. Ser sano significa actuar de acuerdo al sano, y el único sano es Dios. ¿Usted entiende eso? Le puse el ejemplo de Moisés, el gran caudillo, el siervo de Jehová, que fue fiel en la casa de Dios según Dios. Eso no le quita mérito, no desacredita a Moisés. Simplemente muestra que es un hombre. Y yo aprendo que si un hombre como Moisés, que estuvo tan cerca de Dios, perdió la paciencia, yo también la pierdo. ¿O no? Claro que la pierdo. Pero yo aprendo que cuando yo me subo acá, o ahí abajo, si estoy profetizando, estoy orando, estoy ministrando, aún estoy cantando, yo estoy en la presencia de Dios. Tengo que santificar el nombre de Dios. Y usted como adorador también tiene que ser sano como adorador. No puede estar adorando mientras usted está viendo la ofrenda del hermano, criticando al hermano, indispuesto contra el hermano, con mala actitud. Esto no está santificando el nombre de Dios. Cuando yo me subo aquí, aunque yo soy Radamés Fernández, yo no estoy en el lugar de Juan Radamés Fernández. Yo estoy aquí trayendo la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y tengo que hacerlo de acuerdo al Espíritu de Dios. Así que yo debo someter mi ira, mi enojo, mis motivaciones. Someterla a Dios. Para que no salga lo cojo mío acá. Porque voy a dañar. Y el propósito de la palabra no es dañar, sino sanar.
Qué hermoso cuando se traza bien la palabra. Si usted se enoja, si la palabra se traza bien y usted se enoja o la rechaza, no es problema del predicador ni de Dios, sino de usted, que cerró su corazón a la palabra. Hay personas que se sientan ahí, ay, el pastor dijo eso por mí, o el predicador dijo eso por mí, y tiene mala actitud, y están, no, claro que fue por ti. ¿A qué viniste? ¿No fue a escuchar la palabra? Claro. Pastor, usted lo dijo por mí. Yo no estaba pensando en ti, pero Dios te lo dijo a ti. Y lo dice a mí, cuando yo me siento ahí, no es el pastor Fernández que está ahí, es el pecador que quiere ser corregido por la palabra, que se sienta ahí a escuchar la palabra. No importa quién predique. Yo no estoy evaluando, hay revelación, no hay revelación. Esta palabra estuvo flojita. No, la palabra nunca Dios, nunca es flojita. Flojita eres tú. No es floja la palabra. Yo puedo predicar de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Tú lo has escuchado 20,000 veces. Ese es el mensaje más glorioso de la Escritura. Nunca tú vas a decir eso. Un día yo les conté una vez que estaba escuchando la radio acá y estaba un hermanito, ¿ves? Humilde, y el hermanito pues se acordó la cultura y el hombre se cayó, gloria a Dios, se le dieron 3 balazos, gloria a Dios, y bueno, y ahí predicaba él. En mi carne el hermano estaba cantinflando, que significa que habla mucho y no dice nada. Esa era mi carne. Yo apagué el radio, ¡pum!, porque según yo no me estaba edificando, y seguí manejando. Y Dios me dice, ¿por qué apagaste el radio? ¿Así trata tú a mis mensajeros? ¿Por qué lo apagaste? ¿No puedes escuchar a los humildes? ¿O tú tienes más que él? Prendí y dije, Señor, perdóname, soy un necio. Desde entonces escucho a todo el mundo. Dios sabe que no miente. Unas actitudes que tenemos, hermano. Hacia la adoración. Yo no canto merengue. Yo no canto salsa. Yo adoro. Yo estaba aconsejando a un pastor que siempre llegaba tarde cuando lo invitaba. Él llegaba, se robaba el show. Él llegaba en el momento casi cuando le iban a presentar. Estaba por el centro. Y todo el mundo lo saludaba. Y él entraba. Y yo le llamo. Yo lo quiero mucho. Le digo, mira, no se ve bien. Donde quiera que te invitan. Aquí mismo lo invitaba hace muchos años atrás. Y lo mismo. No te luces. ¿Sabe qué me contestó? Yo llego tarde porque si yo voy a las iglesias temprano cuando hay adoración. Le digo, bueno, parece que en ninguna iglesia hay adoración para ti, porque donde quiera que te veo tú llegas igualmente tarde. O sea, de justificándose. Algunos tú los corriges y te devuelven y uno atrás para adelante. Si tú le dices que no se mueva tanto en el culto, que se sienten, porque hay gente que solamente adora cuando le toca el turno. Nunca se sientan a escuchar la palabra. Usted lo ve que corren para acá y corren para allá y corren en el celular y llaman acá. Y están más interesados en que la gente lo escuche en las naciones que ellos adorar y darle una ofrenda a Dios como es digna de Dios. Y después se justifican diciendo, pero hay gente que cierra los ojos y no adora. Eso es una manera de contrarrestar. Porque es verdad que hay gente que cierra los ojos y no adora. Yo mismo los cierro muchas veces y no adoro. Porque está volando la mente. Pero entonces, que venga. Mente, sométete porque quiero adorar. Amén. El asunto es la actitud cuando se corrige. Que salta con otra cosa, con otro argumento. Como Moisés. Por culpa de ustedes. No. Perdiste la paciencia porque no estaba sometido a Dios. Punto. A José lo tentaron y no cayó. Lo sedujeron y no cayó. Yo no voy a decir que la mujer era muy bonita. Mi Dios es más bonito que la mujer. Tenemos demasiado defensa para defender al maldito hombre viejo.
Ya crucifícalo, hermano, déjalo que se muera. Que por eso estamos como estamos, siempre cometiendo las mismas torpezas. Arrepiéntete, pide perdón, deja la mala actitud. Perdone que no estoy golpeando la peña 2 veces. ¿Saben por qué me enojo? Porque yo me enojo conmigo mismo también. Yo le digo a Dios, ¿usted cree que un hombre con tantos años predicando a este momento está cometiendo esta torpeza, Señor? Mira lo que dijo Jeremías, un hombre como yo, y no porque se creía grande, sino hemos visto tanto a Dios que no podemos seguir actuando de la misma manera todo el tiempo. Si Dios me reprende, perdóname, Señor. No, a justificar o a decir, pero tú haces peor. Dios mío. Entonces nadie puede exhortar a nadie. Si yo te exhorto, pero tú eres igual que yo, pues claro que somos iguales todos. Pues nadie va a exhortar a nadie, porque ¿quién es bueno? ¿Quién no ha fallado? Dice la palabra que nos exhortemos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces si tú me exhortas un día y es verdad lo que estás diciendo, tengo que admitir, sí, me equivoqué, perdóname, estoy fallando, gracias, ora por mí, ora por mí. Pero no defendiéndome, no. Siempre voy a seguir siendo el mismo hombre carnal, porque no me someto a la palabra. Mayor pecado nuestro es que nos defendemos demasiado. La pregunta mía es, ¿quién eres tú y quién soy yo para no admitir que somos pecadores? ¿Por qué es tan difícil decir yo fallé? Dios mío, si Moisés, el hombre más manso, falló, Abraham falló, David falló, Samuel falló, todos fallaron. Y predicamos y jugamos con ellos en los púlpitos, hablando de los errores de ellos, y yo nunca me equivoco. Dios mío, ¿cuál es el problema? Esta mañana compartía con los hermanos, y esto lo que digo es verdad, y Dios sabe que es verdad. Yo no puedo hablar desde el púlpito de mí, ni bueno ni malo, porque ambas cosas que yo diga, salgo triste, a veces duro varios días deprimido, y Dios sabe que no miento. Yo no sé si el espíritu es mi conciencia temerosa de Dios que me dice, tú no fuiste a hablar de ti, tú fuiste a hablar de mí. No sé si soy yo o es Dios, pero siento eso siempre que hablo de mí, sea bueno o sea malo. La semana pasada me reí de mi inglés y hablo de todas mis payasadas y me río. Y después me sentí mal y dije, tampoco ni de lo malo mío debo hablar. Y me dice Dios, estás en lo correcto, pero algo bueno es bueno, y es que tú hables mal de ti. Cuando tú hablas bien de ti, la gente te idealiza, y eso es malo. Pero si tú hablas mal de ti, la gente se atreve a confesar sus pecados. Porque en la religión todo el mundo es hipócrita. Y venimos acá con una cara, somos santos. Entonces, nadie se atreve a admitir. Y cuando alguien cae en pecado, hasta se alegran. Como diciendo, uno menos que no puede competir conmigo. ¡Ja! Se cayó se cayó el otro. En vez de estar llorando porque se cayó, estamos contentos, porque estamos como en competencia de santidad. ¿Quién es más santo? Es un espíritu malo delante de Dios. Y yo les comunicaba a los hermanos, si yo estoy ministrándole a ustedes por muchos años y yo veo que en vez de ayudarlos, yo lo que produzco en ustedes es otra cosa, yo tengo que decir, Señor, algo malo está en mí, algo no está bien en mí. Yo puse el ejemplo esta mañana, que cuando yo comencé, nosotros duramos aquí desde el 86 hasta el 95, 96, que Dios nos envió a predicar a las naciones y también en la ciudad. Y yo nunca en la radio hablaba de lo que estaba pasando acá, pero cuando Dios nos mandó en el 95, 96, yo fui, y ahí se desató todo del reino.
yo comencé a predicar el reino, los temas que ustedes conocen, que Dios les llamó las piedras de David. Porque es que una de esas piedras le da a la cabeza, no se convierte, y no le da la otra y le da la otra. Entonces es un Goliat, hay que llevarle la cabeza. Estoy diciendo, son mensajes que revelan el corazón de Dios, te confrontan. Ya en sí están cargados, se desenmascaran. Claro, cuando yo salí después de tantos años del desierto, uno sale del desierto con el espíritu del desierto. Imagínense, yo además de que la palabra en sí era desafiante, era una palabra que desenmascaraba la cultura religiosa y el corazón. Además yo le añadía mi celo. Santo Dios, me escuchaban una sola vez, nunca me invitaban otra vez. Y yo predica y no había fruto. Y entonces yo comencé a autoexaminarme y a decirle a Dios, Dios mío, ¿qué está pasando? Nos metiste en esos tantos años, estamos predicando esto, pero la gente, en vez de convertirse, todo lo contrario, se enoja o no da la espalda. Yo lo veo que hay indiferencia. ¿Qué está pasando? ¿Y sabe qué me dijo Dios? Me dijo Dios, pero no fue de una vez, después de ir a varios años orando con gran dolor, me dice, ¿sabes cuál es el problema? Mira, yo supe que fue Dios, porque jamás se me hubiera ocurrido eso. Me dice Dios, cuando yo quise destruir el mundo, yo mandé un diluvio y abrí las cataratas del cielo, los abismos, y cayó agua por 40 días y negó la tierra. ¿Sabe por qué? Porque yo quería destruir. Pero cuando yo quiero edificar, mando la lluvia temprana y tardía a su medida y a su tiempo, para que la tierra pueda asimilar. Llueve un día, a otra semana vuelve y llueve una medida, porque yo quiero que haya fruto. Pero cuando yo quiero destruir, mando una inundación. Y me dice, tú eres una inundación, tú eres un diluvio. Tú vas y tiras, es un diluvio a gente que no ha visto agua de revelación y de reino, que están secos, que andan buscando un vaso de agua y tú le mandas un diluvio. La ahogas tú de tanta agua que tú le das. Naturalmente los discípulos que estaban conmigo se quedaron extrañando. Pastor, usted es otro, usted no es como en el desierto, que es diferente en el desierto. Digo yo, hermano, es que Israel no duró toda la vida en el desierto, solamente 40 años. No vamos a convertir la vida cristiana en un desierto, no lo veía. Yo salía mucho tiempo y yo sigo creciendo y Dios sigue dando otras cosas. Hay que dar todo el consejo de Dios y uno madura. No, yo bendigo a Dios por el desierto y aprendimos mucho en el desierto. Pero yo tengo que yo no puedo aplicarle la misma disciplina mía a la gente del desierto. Tengo que dar, como con la misericordia de Dios, el nivel. Y yo me di cuenta que comenzaron las cosas a cambiar. No como me gustaría a mí, pero sí he visto que hubo diferente cuando yo comencé por medida. Por medida. Usted le dan una gota hoy, otra gota mañana, y usted al principio no entiende, pero usted va siendo llevado. Yo les conté la semana pasada de este pastor que me dijo, voy para allá, voy a una agenda de predicación. Y no solamente una agenda de predicación significa que yo le voy a buscar a pastores de la ciudad para que vengan aquí a predicar y prediquen en todos los lugares, porque esa es la cultura de la iglesia. Entonces yo le digo, mira, sin ánimo de ofenderte, nosotros no funcionamos así. Tienes que venir acá como un hermano y después como un predicador. Si Dios dice que aquí no predica nadie, tiene que ser enviado por Dios. Y comienzo a decirle lo que creemos por muchos años. Y como se tituló apóstol, cuando yo sé que es un muchacho que apenas comenzó a predicar ahora, yo creo que en la iglesia tiene más bien evangelista, que va de iglesia en iglesia predicando, y se llama apóstol. Y yo le dije, mira, perdóname, yo tengo 35 años como pastor, tengo una iglesia de más de 1000 miembros, pues Dios me ha dado la gracia de ser padre de muchas iglesias que han sido resultado del ministerio, y otras que me ven como un padre, y no me atrevo a llamarme apóstol. Y le dije así, fulano, que Dios te libre de la cultura evangélica.
Por años yo anduve en la cultura evangélica, dije, pero Dios me ayudó. Y cada vez decía, perdóname, perdóname. Y terminé pidiendo perdón. Pero cuando vine de allá, yo vi que con buenas palabras, pero vi tristeza en sus palabras. Y supe que lo lastimé. Pues volví de nuevo, perdóname, mi ánimo no era lo que no te estoy cerrando la puerta, te estoy diciendo cómo tocarla. Y sigo. Y después no me contestó, ya el tercer texto no contestó. Entonces lo llamé, no me contestó. Voy a seguir llamando. Y le dije que lo voy a llamar, pero no pude el lunes y martes, pero lo tengo en el corazón. Porque hermanos, eso es demasiado avanzado para ese siervo. Él no sabe de qué yo le estoy hablando. Lo violenté. Yo puedo decir, ay, que aprenda ahí. ¿Quién lo manda? Dios mío, ¿cómo de quién lo manda? Lo manda Dios. Lo que pasa es que es ignorante, igual que yo. Pues yo lo fui por muchos años y todavía lo soy. Yo no puedo decir que no me importa. ¿Cómo que no me importa? Yo, por mi papá, soy bien preventivo. Yo siempre estoy mirando lo que puede pasar después. Entonces, yo voy siempre a la otra milla. Por temperamento, no lo estoy diciendo que eso es bueno, estoy diciendo cómo yo soy. Eso es bueno si se usa bien. Pero si fastidia a los demás es malo. Entonces, yo soy siempre preventivo. Vamos a salir y en mi maleta no me falta nada. Porque a mí, ¿saben qué? Me duele cuando me equivoco así. Yo no soy perfeccionista y pido perdón rápido. Pero Dios mío, ¿por qué no lo me gusta ser precavido? Quiero ser buen administrador de Dios. Entonces, siempre cuando me duermo, voy bajo las luces, miro que la estufa esté apagada, que la puerta esté bien, antes de dormirme. Cuido a mi familia, lo dice la Biblia, que hay que cuidar a la familia, ¿no? Cuido a mi familia. ¿Sí? Y cuidado que se te va a caer y se va a derramar. Y mira que se derramó. Bueno, yo estoy tratando de ayudar, ¿no? De que no se caiga, porque hay que trabajar doble si se cae. En realidad estoy aportando. Pero el que vive con uno, como mi esposa tantos años, dice, Dios mío, tú me vas a anular, me quieres hacer todo. Y Dios me ministró yo siempre a la esposa le doy el espacio, no vayan a pensar que no, porque yo soy la persona que lo digo una vez y me voy. Yo no soy no, yo lo digo una vez y me voy. Eso sí tengo, que digo una cosa una vez. Si tú no lo recibes, si te cae, problema tuyo. Si te rompiste la cabeza, problema tuyo. Yo te dije que no, ya. Sí. No estoy diciendo que no me importa, pero me refiero a que no sigo. No me gusta manipular, me gusta que la gente piense. Pero soy preventivo, mira esto, mira aquello. Pero ¿qué pasa? Y si algo está mal, trato de correr. No, eso no es así. Eso es así. Ya. Amo la verdad y si cuando te he equivocado, traigo a decir, no, eso no es así, es así. O vamos a rectificar. Suena bien, pero la persona que vive contigo, que todos los días tú estás corrigiendo y todos los días estás interrumpiendo, diciendo, no, eso no es así. Llega un momento que la persona, se anula, se afecta, ya uno piensa por la persona sin querer. Entonces no edifica. Y si la persona llora o dice, no, pero no me siento mal, yo no puedo decir, pero estoy tratando de ayudarte, mujer. Dice, pues así no me ayude porque no me está ayudando. En otras palabras, yo me puedo justificar, pero si la que vive conmigo, eso le está molestando, no la hace feliz, entonces yo tengo que saber, bueno, usa bien el don. Si es un don el cuidar, hazlo bien. No hasta fastidiar a la gente y que no me importa. No. ¿Y saben por qué digo esto? Porque muchas veces estamos tratando de ayudar y hacemos infeliz a la gente, pero no endurecemos. No, que es así. Yo le tengo miedo a la gente que se encapricha, que se cierra. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Cuando Dios le muestre el error, tírese de rodillas y diga, perdóname, Señor. Porque yo puedo mencionar eso como una virtud. Yo lo puedo mencionar como una virtud, porque yo soy así, porque soy administrador, porque soy padre, porque cuido mi casa. Hasta el día que Dios me revele que no estoy siendo feliz a la gente que está conmigo. Y ahí tengo que decir, espérate, tengo que buscar otra manera
de usar este don o porque yo soy padre, yo soy el cabeza de mi casa y tengo que mi familia esté bien, esté cuidada, esté protegida, no tenga peligro, no sea expuesta. Pues eso es lo que tengo que hacer. Pero el asunto es igual que la palabra, es lo que tengo que decir. El asunto es cómo lo digo. ¿Estoy siendo sano? Y mi esposa me lo repite constantemente. Y cuando el Espíritu, un día que me lo estaba diciendo, el Espíritu me hizo mirar y me quebranté a llorar y dije, ay Señor, le pedí perdón a mi esposa, perdóname, queriendo hacerte bien, no te he hecho bien, pero Dios me lo tuvo que revelar. Que Dios tenga misericordia y nos abra los ojos para ver que lo que puede ser un don de Dios, pero si lo uso mal, ya no es sano. Yo no puedo justificarme si el resultado es que estoy estropeando gente, lo estoy maltratando. No puede ser así. Y hay gente que no se da cuenta que lastima a los demás. Los controlan, lo hacen máquinas, no lo dejan ni pensar. No te comas eso, cómete esto. Esto es lo que tú te vas a comer. Dios mío, déjalo que coma lo que dé la gana. Yo no bebo café. Y yo no le digo a la gente que no beba café. Bébete el café que te dé la gana. Marco dijo aquí que llene la jarra. Por favor, llénala, por favor. ¿Usted contento? Que Marco está más en el espíritu del café que yo. No, mis hermanos, yo no tomo café y hasta bromeo. ¿Usted quiere café? No, yo soy cristiano. Y se ríe la gente como usted. Digo, no, porque los cristianos no somos viciosos. Bellaré. No, si Dios me dijo a mí que no tome café, yo no tengo que decirle a usted hacer una doctrina que tome café todo lo que le dé la gana hasta que Dios le diga que no se lo tome. El problema es suyo. Yo no estoy diciendo que tomar café sea malo. A mí Dios me dijo que me lo dejara porque me ponía hiper. Y si soy así, pues no, Dios mío, andaba súper overdrive todo el tiempo. Cálmate, negro. Ya el estrés lo tengo en 2, hermano. Estoy bajando. Andaba con Marco y me decía, pastor, parece que tomaste mucho café hoy. Claro, dejé el café y todavía estoy en estrés, pero creo que me ha bajado un poquito, porque el café me pone hiper. Pero yo no puedo decirle a ustedes que no tome café. Hermanos, por favor, eso es a Dios que me lo ha dicho a mí, por causa mía. Yo no puedo imponerle a ustedes. Todos van a ser como el pastor Fernández. No sean como Cristo todos, hermanos. Amén. Déjame decirte que me he examinado y lo que quiero hacer en mi casa es algo bueno. Y me puedo justificar porque soy pastor, soy líder. Dios me manda a cuidar mi casa y esa es la manera que yo creo que la debo cuidar. Lo que estoy diciendo no es que lo que estoy haciendo es malo, sino que no lo estoy usando bien. No está siendo sano. Y estoy afectando a los que están alrededor mío. A mí no me importa. No, ¿cómo que no te importa? Yo quiero edificar. Cuando Dios me reveló a llorar y a pedir perdón, y lo estoy diciendo delante de ustedes, porque yo me desnudo y Cristo me viste. No hay problema. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa aparte alcanzará misericordia. Den un aplauso al Señor. Amén. ¿Por qué estoy contando esto? Por si acaso usted se siente aludido. Yo lo dije por usted. Porque lo estoy diciendo por mí también. Porque la palabra es para corregir. Y lo que lastima a Dios y a mí también es la terquedad de estar siempre justificándonos, hermano. Hay gente que, mire, tienen unos dones que yo digo, Dios mío, si todo eso se pudiera arreglar para Dios. Tienen unas capacidades. Pero Dios mío,
qué obstinación de seguir justificando una conducta que sabe que le hace daño a todo el mundo. Estropean, dañan, lastiman, que ven el mal, ven el resultado y no levantan la cabeza. Hay que decir, ¿qué estoy haciendo, Señor? Algo no estoy haciendo bien en mi casa, porque algo no está bien. Algo no está bien. Uno tiene que asumir responsabilidad. Cuando mi hijo dejó de venir a la iglesia, yo le he contado la historia, yo fui donde él y le dije, aquí estoy. Dime si yo he hecho algo malo. Y mi hijo como, no, dime la verdad, yo quiero la verdad. Ya yo no puedo volver atrás si hice mal, pero yo tengo aún pastores que me ven como un padre y yo le voy a decir los errores que yo cometí para que ellos no lo cometan como yo. En el libro digo que el error más grande que yo cometí fue no querer vivir del altar. Y renuncié a mi salario por 8 años. Y Dios me hablaba. Y mandé a mi mujer a trabajar. Y ella se siente que yo la bajé del altar, que yo la saqué del ministerio. Y yo obstinado, porque quería renunciar, porque quería ser misionero. Y quería mostrarle a todo el mundo que yo no andaba detrás de dinero ni de nada. Ay, caramba. Y Dios me dijo, estás empobreciendo la iglesia y te lo voy a demostrar. Porque yo le decía, no, ¿para qué llama dinero para la construcción? Yo no te necesito a ti. Tú has empobrecido a la iglesia. Toma salario y te voy a demostrar que empobreciste a la iglesia. Y me llamó a la tesorera a los 6 meses y me dijo, pastor, desde que nosotros tomamos el salario, ¿cómo va esto? Se ha aumentado a 1000 por 1 después de eso. Me mostró Dios que estaba en un tremendo error. Porque me quería hacer el el abnegado, el entregado, el misionero. El que, como si fuera una deshonra vivir del altar, cuando es la honra más grande. Y le escribí en el libro. ¿Y saben por qué lo escribí? Porque hay miles y millones de pastores que se sienten de la misma manera. En la crisis más grande para un pastor, cuando es sincero, es decir, Dios mío, ¿cómo le digo a la iglesia que necesito salario? Y yo le digo a los pastores que le tengo que confiar, tranquilo, mándame a mí que yo le hablo. Le hablo a los líderes, porque yo cometí el error. Uno dice Dios que el obrero es digno de su salario, el que trabaja del altar, coma del altar. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo correctamente como Dios manda, con prudencia, no enriquecerse. Es un salario para vivir dignamente. No para enriquecerse. Dios no nos mandó a enriquecernos. Ese no es el llamado de Dios, a enriquecernos de los diezmos y las ofrendas, sino a suplir nuestras necesidades para poder seguir predicando el evangelio. Pero lo dije en el libro, mi error, y todos los errores los voy a publicar para que los santos aprendan a pedir perdón. Ese día va a ser el día más feliz de Dios, cuando nos desnudemos, como Cristo fue desnudado en la cruz. No quiere que usted se va a levantar a contar su vergüenza sin necesidad, pero el momento que tiene que confesar, que especialmente si le estás hiriendo a Dios, hiriendo a los demás, confiésese, sea sano. Esto lo va a sanar. Cuando terminé el curso esta mañana, vi una hermana llorando ahí porque había ofendido a alguien, había hecho algo en su casa, estaba llorando. Y yo le dije, hermana, está bien que estás llorando, estás arrepentida. Le dije, pero los cristianos tenemos una solución que es fácil. Humillarnos, pedir perdón. Es restituir el agravio. Y ya se limpia el corazón y se limpia todo y Dios es feliz. ¿Por qué estar ahí con terquedad? Y lo mismo. Dios mío, basta ya. Perdónenme, mis hermanos. Yo no estoy diciendo esto por nada, estoy diciendo porque nos ha hecho mucho daño por años. Ya, usted es un pecador, dígalo, soy pecador. ¿Por qué se esconde tanto? Dígalo ya. Pida perdón. Una vez vinieron 2 pastores donde una vez se la conté la historia. Y me dijeron, mira, como tú estás más cerca del pastor fulano, era un pastor que no era de mi contorno, pero había una relación. Me dice, él en tal país se comportó mal así me contaron. Y nosotros creemos que tú eres la persona que puede ir a decírselo. Y
Y yo, pero si yo no estuve presente, ¿cómo voy a ese hombre a decir una cosa que yo no estuve allí, ni nadie me dijo, solo ustedes? Bueno, queremos que tú eres la persona. Para ir nosotros, mejor que tú vayas. Wow, me pusieron la carga a mí. Y yo digo, wow, yo voy a donde este hombre, era una cosa seria lo que estaban diciendo. Si yo voy a donde este hombre me va a dar un palo a mí, porque imagínense ustedes, yo voy a hablar de una cosa que yo no estuve presente, y voy a sentir como que lo estoy juzgando. Era serio aquello. Y cuando yo volví a fulano, yo fui informado de esto, de esto y de esto, y me delegaron a mí que viniese a decírtelo. Y se lo tiré así, pero como el que está esperando que le tiren el golpe para agarrar. Y yo me maravillé. Este hombre dijo, Radamés, es verdad, yo fallé. Y se me tiró al piso y dijo, por favor, ora por mí. ¿Y saben qué? Yo me quebranté, me tiré con él a llorar. Parecíamos los dos querubines, él así de cabeza adorando, así, perdón. Ustedes no saben cuánto creció este hombre en mis ojos, aunque lo que dijo fue muy serio, lo que cuestionaba su integridad. Pero yo vi esa actitud tan humilde que no me refutó ni nada. Yo dije, yo estoy tan pecador como tú. Y me tiré al piso a llorar con él. Ese hombre subió al cielo conmigo ese día. Yo comencé a pensar mal de él. Por ese día dejé de pensar mal. Yo dije, este es un cristiano. Este es un cristiano. Los cristianos se humillan y piden perdón. Pero no quiero quedar bien delante del pastor Fernández. ¿Qué va a pensar de mí? Ay, ¿qué importa lo que yo piense de ti? Si yo y tú somos iguales. Pecadores tú y yo. ¿Qué voy a pensar yo mal de ti? Si yo sé lo que soy. Do you understand me, my brothers and sisters? Mira cómo se ríe. Mi inglés es un chiste para ustedes. ¿Entienden, hermanos? Suéltese, hermano, mire. Desnúdese y no para pelear. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si usted se desnuda delante de Dios, que es perfecto, ¿por qué no lo va a hacer delante de los seres humanos? Acuérdense que desnudarse no es hablar de sus intimidades, si no le están preguntando. Y es cuando usted esté afectando a los demás y se ha confrontado. Yo fallé, perdóname. Hermanos, hasta los impíos. ¿Han visto ustedes en la farándula, en la política o en la farándula de la música, cuando un artista mete la pata, que toda la prensa lo está criticando, y cuando lo entrevista dicen, yo fallé? Inmediatamente dejan de criticarlo y se acabó todo con la persona. ¿Por qué? Porque hasta los impíos, cuando alguien se humilla, no lo golpean. ¿Qué le pasó a Bill Clinton? Yo nunca tuve sexo con esa mujer. Santo Dios. Y después descubrieron que estaba mintiendo. 2 errores. Lo hizo y mintió. ¿Cómo salió de la presidencia? Desacreditado. Se hubiera dicho, perdóneme, yo fallé. Hubieran dicho, wow, qué presidente tenemos. Qué hombre es este. La Biblia lo dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Denle un aplauso al Señor. Para Dios dejamos de ser culpables cuando nos humillamos, nos quebrantamos, confesamos y nos apartamos del pecado. Ya somos inocentes porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, yo tengo que estar sano para sanar. Cuando profetizo, ministro, sirvo o predico, la palabra tiene que ser sana, sin orgullo, sin hipocresía, sin avaricia, sin nada de eso, no para ganarme la buena voluntad de la gente. No debe ser el motivo que la gente me sigan. Por eso yo no le doy tarjetita a nadie, ni le digo a la gente, miren el internet, vean, nosotros pagamos, hermano, miles y miles de dólares en televisión y en radio, no decimos a la gente, vengan acá, llámenme. No, si lo que nos importa es edificarlo. Miren, las iglesias, aquí está lleno, la gente se convierte, pero no tenemos el letrero en la puerta.
Ustedes dirán, yo le dije a Dios, pero ¿cómo es posible que no vamos a tener letrero en la puerta? ¿Cómo la gente va a llegar acá? Dice Dios, tranquilo, son problemas míos. Ustedes llegaron acá sin letrero porque Dios los trajo. Yo no ando haciendo propaganda para que me escuchen y me vean en el internet. No, que Dios haga el trabajo ahí. Y este recomienda a aquel, mira a aquel, me mira. Y si me quiere o si no, que mire a otro, ¿qué importa? Mire, estamos predicando. Yo no puedo poner como motivación conquistar a la gente o que me siga. Yo quiero que oigan la palabra, pero yo no me voy a hacer propaganda a mí mismo. Que sea Dios el que haga propaganda. O Jesús cuando hace un milagro decía, cállense, no se lo digan a nadie. Y dice, y el versículo que sigue dice, pero a la fama pero su fama corrió por todas aquellas regiones. Es que Dios se encarga de hacer propaganda. No hay que estarse haciendo tanta propaganda. Deje que Dios haga. Si usted cree en el Espíritu, deje que el Espíritu haga la obra. Deje que sea el Espíritu que haga la obra. Amén. Yo quiero que el reino llegue a la tierra. Y hay que predicarlo, hay que darlo a conocer. Pero si hay que darlo a conocer diciendo a la gente que me escuche a mí, yo no sé, así no va a llegar el reino. Porque no sé, no me siento que estoy haciendo bien. Óiganme a mí. No, que le corra la palabra. Que otro diga que me escuchen a mí, eso está bien. Pero que yo mismo le diga a la gente, escúcheme a mí. Yo no sé, no me siento bien. Porque siento como que yo estoy ayudando al Espíritu y él no necesita ayuda. El Espíritu Santo se encarga de que corra la palabra. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Porque puede ser mi motivación que la gente me escuche. Y entonces no es sana, no es la motivación, entonces no es sana. Tiene que haber una abnegación, una entrega, un confiar en Dios, de que Dios hace la obra. ¿Cuál es el problema nuestro? Que queremos asegurar el éxito. Por eso manipulamos, rejugamos. O sea, ese no es el reino. En el reino Dios trae la gente. Dios añade lo que han de ser salvos. En el reino Dios toca a la gente para que dé para la iglesia. No hay que estar todos los días insistiendo y rompiéndole el brazo y intentándole chistes y cuentos y usando mal la palabra para que den. Lleve la gente a Dios y Dios se encarga de tocar su corazón. Hay que creerle a Dios. Ese es el reino de Dios. Y hablo lo que he visto por muchos años, que Dios es fiel y su palabra es verdad. Y andar en el Espíritu significa que yo no tengo que hacer nada que no sea lo que tengo que hacer. ¿Te entendió? No debo hacer nada que no sea lo que Dios me mandó a hacer. Yo no puedo hacer la obra del Espíritu. Él tiene que hacerla. Yo no tengo que ayudar al Espíritu. Dios hace la obra. Dios toca el corazón para que la gente dé, para que la gente venga, para que la gente se convierta. Tengo que andar detrás de tu alma, no de tu dinero, no de tu persona, de Dios. No te debo manipular en el consejo, ni manipularte con la palabra para arrastrarte donde yo quiero, sino debo dejar que Dios use la palabra. La palabra en sí lleva el consejo, la palabra lleva la dirección, la palabra llega a la instrucción de Dios, la palabra lleva el poder para transformar tu vida. Si tú te cierras, problema tuyo con Dios, pero mi deber es darte la palabra sana, y para eso tengo que sanarme, porque si no te voy a enfermar a ti. ¿Entendemos? Que Dios nos ayude. Oren por mí, oren por los que predican aquí, oren por los que predican a las naciones. Oren para que haya más temor de Dios en la iglesia. Oren para que en verdad vivamos en el Espíritu Santo, hermanos. Para que sea el Espíritu que haga la obra. Ojalá que con todas estas palabras hayamos entendido. Corazón sano, palabra sana. Palabra sana, corazones sanos. Esa es la sana palabra. Sin envidia, sin hipocresía, sin engaño, sin malas motivaciones, sin avaricia, sin ningún espíritu. Sana la palabra, tal como fue enseñada, y la palabra hará el efecto. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, con abundancia de palabra o de palabras, hemos sido amonestados. Esta palabra originalmente hace meses fue predicada a ministros, pero tú nos dijiste que
que todos tenemos que escuchar esta palabra, porque todos ministramos a todos los niveles y necesitamos tener un corazón sano para sanar. Tenemos que mirar. La palabra en sí tiene poder. Ella crece, germina, da fruto. No hay que ayudarla. Automaté, la palabra misma se encarga. Eso quiere decir que no tenemos que esforzarnos tanto por el resultado. Tenemos simplemente que creerle a Dios. Guarda nuestros corazones, Señor. Guárdame a mí. Yo estoy aquí, pero soy un hombre. En el pasado me he equivocado, me equivoco. Necesito tu ayuda. Que tu temor siempre esté en mi corazón. Yo no quiero dañar a nadie, ni quiero dañar a mis ovejas. Quiero que la gente te ame, te sirva espontáneamente, voluntariamente, no por persuasión humana. Ayúdame, Dios. Y ayuda también a todos los siervos de esta casa y de los que nos vienen a predicar a esta casa y todos los mensajeros tuyos de todas las iglesias en el mundo entero. Cuida nuestros corazones, Señor. Queremos una iglesia nueva. Estoy hablando de la iglesia en el mundo, una iglesia nueva. Danos esa iglesia nueva, regenerada, tocada por el Espíritu. Ayúdanos, Dios. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Por favor, ayúdanos. A los que profetizan, a los que ministran en el servicio, en la alabanza, a los que ministramos la palabra. Cuida nuestros corazones de raíz de amargura, de enojo, de indisposición. Que el celo sea ministrado en el Espíritu. En fin, ayúdanos, Señor. Queremos que una iglesia saludable. Por eso tenemos que llevar la sana palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. En el nombre de Jesús oro por ti, por tu casa, como oro por mí, por esta congregación, para que Dios te abra los ojos, te toque y te ministre la profundidad de esta verdad, las implicaciones de la relevancia de esta verdad. Que Dios te ayude a ser sincero con Él y con la palabra. Si has fallado como yo, humíllate y pides perdón delante de Dios. Pídele perdón a Dios y Dios te va a restaurar, porque ese es el propósito de la palabra, sanarnos. Y cuando tú seas sano, entonces Dios te va a usar para sanar a otros. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.